La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. En nombre del Señor Jesús vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta noche y vamos a escuchar una alabanza para la gloria de Dios por nuestros hermanos. Con ustedes el himno Salvo en los tiernos brazos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno Dios de los cielos, venimos ante ti esta noche agradecidos por tus favores, por tus bendiciones, tu cuidado paternal que nunca se aparta de nosotros. Y queremos rogarte también que en esta hora tomes tú la dirección de este estudio para que el análisis que hacemos de esta epístola sea guiado por tu Espíritu y todos podamos entender la luz, la verdad, el mensaje que tú tienes para nosotros a través de esta carta. Bendice a cada uno de los que se conectan y acompáñanos en esta hora de estudio, de modo que podamos sentir tu presencia, tu gracia, tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos todos, hermanos, a nuestro estudio. Continuamos, como siempre, en el análisis de esta epístola. Hemos ido avanzando gradualmente porque cada parte de esta carta contiene un mensaje de vital importancia para nuestra salvación. Bien. Quedamos en el versículo 24 y el 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, las cosas que vemos no necesitamos esperarlas. Así que la esperanza se fundamenta o existe en función de aquellas cosas que no tenemos presentes, que no están ahora a nuestro alcance y que las vemos por el ojo de la fe en un futuro que para mí es cercano. Así que lo vemos con esperanza en un futuro próximo donde hemos de recibir todo aquello que todos esperamos. Un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva existencia, una nueva creación, todo esto. El versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Cuando el apóstol habla que el Espíritu ayuda nuestra debilidad, nuestra flaqueza, es porque tenemos muchas limitaciones. Y a la hora de elevar nuestras plegarias a Dios, muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que verdaderamente conviene. La debilidad de la cual habla el apóstol es que no sabemos cómo hemos de pedir a Dios. Porque en nuestra corta visión humana pedimos muchas veces lo que no conviene. Y lo que realmente conviene lo olvidamos y no lo pedimos. Por eso el Espíritu Santo es quien ayuda en esa limitación, en esa condición de corta visión espiritual, para poner en nuestros corazones de pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esto con frecuencia no lo notamos. Sencillamente nos arrodillamos a orar y de pronto estamos clamando por algo que no estaba en nuestros corazones pedirlo a Dios. Es el Espíritu Santo el que inspira, el que motiva esa oración. Nosotros no sabemos lo que tenemos que pedir, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y Él inspira en medio de esa flaqueza humana aquello que es lo más apropiado para nuestras necesidades. Por eso el repetir oraciones aprendidas de memoria, oraciones mecánicas, bloquean la influencia del Espíritu Santo, porque vamos a repetir lo mismo de ayer, de anteayer, de la semana pasada, y no hay una vivencia nueva en la oración. Así que el momento de la oración se convierte en un ritual muerto donde el Espíritu Santo, debido a la forma mecánica de orar, no puede actuar. Pero cuando lo hacemos de corazón, con verdadero anhelo espiritual, y damos oportunidad para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo se manifieste, para que el Espíritu Santo nos inspire y hable a través de nuestras oraciones, entonces va a fluir a nuestras mentes aquellas cosas en las que no habíamos pensado que teníamos necesidad de orar. Bien, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo es ese mediador que ahora tenemos entre Dios y el hombre. El Consolador. El Espíritu de verdad. Y al tratarse de gemir, es exclamar como con llanto, con anhelo vehemente ante Dios nuestros ruegos y nuestras súplicas. Un corazón orgulloso como el del fariseo, un corazón lleno de arrogancia, no es escuchado por Dios. Pero cuando el Espíritu Santo clama, mueve con gemidos indecibles, esa inspiración que genera una oración de urgencia en la máxima humildad, con sumisión a la voluntad de Dios, entonces esa oración es escuchada. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Interesante. Dios, por supuesto, está en íntima relación con su Espíritu. Así que Dios conoce qué es lo que el Espíritu Santo está motivando, inspirando, moviendo en el corazón del hombre para que clame por él. Entonces Dios atiende no a la palabra del hombre, sino al motivo que inspira el ruego, la súplica, no a un vocabulario humano. Dios oye el gemido del corazón.
el clamor del corazón movido, inspirado por el Espíritu Santo. Por ello no importa la forma como oramos, como dijo Jesús, con mucho palabrerío, con palabras rebuscadas, palabras altilocuentes. No, Dios no necesita eso, porque no son los sonidos articulados de nuestra voz lo que Dios escucha, es lo que sale del corazón. Y lo que sale del corazón, inspirado, movido por el Espíritu Santo, eso llega a los oídos de Dios. Por eso dice el texto claramente, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, el Espíritu Santo. Y Dios, que conoce el Espíritu, oye al Espíritu, capta al Espíritu, su Espíritu que está en nosotros. Por eso, cuando somos sinceros de corazón, no importa dónde estemos ni cómo estemos, Dios capta el gemido que nace de lo profundo de tu ser al dirigirte a Dios. Y aún antes que hayas hablado, ya Dios ha captado ese gemir que ha nacido en tu corazón. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo citado con mucha frecuencia, porque es realmente significativo. A los que aman a Dios, a los sinceros de corazón, a las personas que no llevan una doble vida delante de Dios, Dios aborrece la hipocresía. Dios no acepta la doble cara de los hombres. A los hombres podemos engañarnos y podemos aparentar delante de la iglesia, delante de la hermandad, una santidad que Dios conoce que no existe. Y Dios aborrece eso. Acuérdense de las palabras de Cristo a los fariseos, hipócritas. Hermanos, es necesario, absolutamente necesario que cada uno sea íntegro delante de Dios, sincero en lo más íntimo de su corazón, totalmente diáfano ante Dios. No pretendas ser bueno ante la gente, llevar una otra vida por acá y cuando vienes a orar te presentas con oraciones, con un lenguaje florido, altilocuente. Eso no es lo que Dios va a escuchar. Dios ve lo que está en tu corazón. A los que aman a Dios, a los sinceros de corazón, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es claro porque a veces atravesamos por situaciones que no entendemos. Situaciones dolorosas, situaciones difíciles, situaciones conflictivas, crisis. Señor, no entiendo esto. Si te ha pasado alguna vez, no te preocupes. Todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por situaciones en las que no entendemos qué está pasando. Pero Dios sí lo entiende. Cuando tú eres sincero, cuando tú eres honesto, cuando tú eres fiel en lo más íntimo de tu corazón, Dios está a cargo. Y Dios conoce tu situación y no tienes otra cosa que seguir dependiendo de Dios, aunque no lo entiendas. Recordemos la historia de Job. Job no entendía en absoluto por qué le acontecían todas estas cosas. Imagínense ustedes, perder todos sus hijos, perder toda su propiedad, quedar en ruina total y luego perder la salud después de haber sido fiel e íntegro. Él no entendía en lo absoluto aquello, pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. Dios sí conocía exactamente el porqué de todos sus sufrimientos. Y para colmo vienen los supuestos amigos y tú eres el culpable de lo que te está pasando. Dios no te ha dado todo lo que tú mereces. Tú mereces mucho más de eso. Imagínense ustedes.
Bien, ¿alguna vez te ha tocado atravesar situaciones semejantes? Dios sí conoce tu caso. Pero luego, la parte final, un final feliz. El doble de lo que poseía, no los mismos hijos, mejores hijos que antes. Y una esposa muy bella. Porque el haber tenido las 3 mujeres más bellas del mundo es porque su nueva esposa era realmente preciosa. Bien, esto para aclarar que atravesamos en ciertos casos momentos difíciles en nuestra vida que no entendemos, pero Dios sí lo entiende. Y Dios torna toda esa situación difícil, conflictiva, incomprensible para nosotros, para nuestro bien. Y esas lecciones nos van a servir para el resto de la vida, porque cuando en un futuro nos toque atravesar por situaciones semejantes o quizás más difíciles, vamos a recordar, hubo un tiempo cuando ya viví esa experiencia. Y entonces ya estamos mejor preparados para afrontar otras situaciones. Por eso nos ayudan a bien, porque hacen madurar nuestra vida espiritual, hacen templar nuestro carácter, hacen afianzar, solidificar y depurar nuestra fe, y ese horno de fuego que a veces sentimos muy doloroso es lo que purifica el oro de tu fe. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero la última parte es muy importante considerarla. A los que conforme a su propósito son llamados. Esta última declaración del apóstol da pie al versículo siguiente. Los que conforme a su propósito son llamados. El llamamiento de Dios es para todos los hombres. En 1 Corintios 1:24 podemos leer, por ejemplo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los gentiles somos llamados, los judíos son llamados, y Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que el llamado de Dios se extiende a todos los hombres. Esto quiero enfatizarlo, hermanos. Dios extiende su misericordiosa invitación a todo ser humano que pisa la tierra. A través de todas las edades, en todos los tiempos, Dios de una u otra forma ha llamado al ser humano a aceptar su misericordiosa salvación, su amor, su gracia salvadora. Mateo 22:3 nos dice, y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Esta parábola es sumamente diciente por cuanto allí se presenta claramente la situación. Habían personas que tenían el derecho legítimo porque habían sido invitados con anterioridad. Naturalmente se refiere a la nación que por ser descendientes del patriarca Abraham eran los invitados originales. Pero ¿cuál fue su respuesta? No, yo tengo una tierra que compré recientemente, voy a revisarla. Yo acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que probarla. Recién me casé, tengo que estar con mi novia. Y cada uno puso una excusa para no venir. Y entonces el Señor extendió su invitación a otros. Esto es importante entenderlo porque todos somos llamados, todos somos invitados. No hay nadie que no sea llamado. El versículo siguiente, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto es otro de los tantos que se presta para diversas interpretaciones. La predestinación. Esto es doctrina oficial de muchas organizaciones religiosas. Se enseña que todo hombre que nace en este mundo nace predestinado, sea para salvación o sea para perdición. Y eso significa que al nacer con un destino predeterminado, la persona no puede escapar a esa suerte. Si nació destinado para perderse, haga lo que haga, aunque haya nacido en medio de los creyentes, se va a perder, porque él estaba predestinado para perderse. Y a la inversa, el que nació predestinado para salvarse, no importa dónde quiera irse, al mundo y hacer lo que sea, él va a aceptar ese llamamiento irresistible de parte del Espíritu para venir a abrazar la fe y ser salvo. Esa es la visión que se presenta en cuanto a la predestinación. Sin embargo, la última parte, por eso quise enfatizarlo, hay un llamamiento. Si hay un llamamiento a todos los hombres, ¿qué sentido tiene invitar a la salvación a los que ya están predestinados para perderse? ¿Por qué Dios encomienda a sus siervos, por tanto, ir y predicad a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se nos dice en Apocalipsis, a todas las razas, para que acepten el mensaje y se bauticen? No tendría sentido tal cosa. Sería cuestión de simplemente, bueno, ahí está el Evangelio y el que nació predestinado lo va a buscar por iniciativa propia, porque el Espíritu Santo está obrando en él llamado irresistible y ya se salva. El evangelismo mundial, llevar el mensaje a todo lugar, tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no tiene mucho sentido con esa visión. Alguien podría argumentar, no, el Señor extiende su llamado misericordioso, pero el predestinado para perderse lo rechaza. Eso no tiene sentido cuando Dios sabe que hay esas almas que se van a perder. Bien, el texto nos dice, a los que antes conoció también predestinó. Pero acuérdense, los que conforme al propósito son llamados. Significa que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios ha arreglado algo de antemano y en base a ese arreglo preparado con antelación, hace su llamado. Entonces, lo que fue arreglado de antemano, lo que fue preparado con antelación, es lo que genera la predestinación. Por ello, repito, los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme al plan de Dios, los que conforme a lo arreglado por Dios. ¿Y qué fue lo que Dios arregló con antelación? ¿Qué fue lo que Dios preparó de antemano? ¿Qué fue lo que Dios arregló para que todo aquel que acepte esa verdad se salve? Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, nos dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Muy interesante. El sacrificio de Cristo fue arreglado desde el principio del mundo. De manera que cuando Cristo muere en la cruz, ese arreglo ya estaba preparado, aún antes, dice Pedro, de la fundación del mundo. El plan de salvación no fue algo arreglado por Dios después del pecado, no. Fue preparado antes de la existencia de este planeta. De modo que cuando Adán y Eva cayeron, Cristo simplemente intervino para darle cumplimiento a lo que ya Dios había preparado de antemano. Alguien podría decir, bueno, pero entonces Dios sí sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí, Dios lo sabía. ¿Y sabe Dios si yo me voy a salvar o yo me voy a perder? Sí, Dios lo sabe. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la predeterminación de los acontecimientos. Las profecías es la evidencia suprema del conocimiento anticipado por parte de Dios de todas las cosas. Si Dios puede profetizar, si Dios puede anticipar los acontecimientos, y conocemos las profecías y vemos su cumplimiento, es porque Dios ha visto de antemano. La profecía predice lo que la presciencia de Dios, esta palabrita es interesante, presciencia, o sea, el conocimiento previo de Dios ha visto que sucedería. Los acontecimientos profetizados no suceden porque fueron vistos de antemano, sino que suceden porque fueron vistos de antemano que sucederían. Repito esto, los acontecimientos profetizados no suceden porque fueron vistos de antemano, sino que fueron vistos de antemano porque iban a suceder. ¿Se entiende esto? Espero que sí. La idea es, cuando Dios profetiza, no es que dice, bueno, voy a profetizar esto para que suceda esta situación. No, Dios lo profetiza porque en su omnisciencia, en su visión, que todo lo ve, presente, pasado, futuro, todo, Dios vio lo que tú ibas a decidir en tu vida. Dios vio los acontecimientos en las naciones. Dios vio este tiempo de crisis. Dios lo vio. Y entonces lo predice. El acontecimiento no ocurre porque Dios lo dijo. Dios predice porque Dios lo vio por anticipado. Esa es la idea. Bien. Volviendo al punto donde estábamos, Dios ha preparado todo de antemano, ha predispuesto todo de antemano para nuestra salvación. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, hay un propósito eterno, arreglado, preparado de antemano. Y esto es salvar a los pecadores por medio de la gracia. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está lo que fue predeterminado, una gracia arreglada antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, Dios tiene un propósito arreglado, preparado. Dios no improvisa, no sale a buscar soluciones a última hora. Por eso es Dios. Si no fuera así, no sería Dios. Y es ese arreglo anticipado, esa previsión que ha ordenado todas las cosas
conforme a su plan, lo que el apóstol llama predestinación, arreglo de antemano, predisposición, arreglado con anticipación. Bien, así que todas estas cosas ayudan a los que somos llamados conforme a ese propósito. Dios en su propósito ordenó que el evangelio fuese predicado a todos los hombres. El punto es el siguiente: Dios ha creado seres inteligentes en su universo. Los ángeles son seres con inteligencia y voluntad propia. Ellos tienen capacidad de tomar sus propias decisiones. Por eso secundaron la rebelión de Lucifer, otro ángel que también fue creado con libre albedrío. Cuando Adán y Eva fueron creados, también Dios los creó con libre albedrío, voluntad propia. Es esa capacidad de decidir por ti mismo qué hacer y qué no hacer. Todos los seres humanos estamos dotados de esa capacidad. La capacidad de decidir por uno mismo qué camino tomar, qué hacer, qué no hacer. A eso se llama voluntad, libre albedrío. Bien, en esas circunstancias, Dios, que es un Dios justo y perfecto, arregla todo, prepara todo para que el hombre encuentre la salida. Ya todo está arreglado conforme a su voluntad. Todo está previsto de acuerdo a su plan. Pero ahora la decisión de aceptar ese arreglo hecho por Dios, esa gracia preparada de antemano, siglos atrás, depende de ti. Es tu decisión. Por eso los invitados a la boda dijeron: yo tengo razones para no ir, no puedo ir. ¿Estaban predestinados para eso? No. Ellos habían sido invitados de antemano, habían sido llamados con antelación. Fue su decisión las que los llevó a dar ese paso de rechazar la invitación. Y si leemos un texto muy interesante en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Noten bien esto. Dios hace un llamado, hace una invitación. Pregunten por el buen camino. Y el buen camino se les va a mostrar. Y una vez que se les muestre ese buen camino, caminen, anden por él. El buen camino es lo que Dios ha preparado de antemano, esa gracia arreglada desde los siglos eternos pasados, para que nosotros encontremos esa salvación, esa vida eterna. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo ante esta invitación? No quiero eso, no me interesa. Yo quiero seguir mi voluntad, yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me plazca. Dios no puede hacer más, porque Dios respeta tu voluntad. Dios no es como Satanás. Satanás se posesiona de la persona, lo esclaviza, lo domina y le impide todo movimiento tendiente a su liberación. O únicamente por la intervención sobrenatural, divina de Cristo Jesús, el hombre puede ser libertado de la esclavitud satánica. De otra manera, no hay forma. Pero Dios te da libertad. Por eso, el que está en Cristo puede ser ahora un santo, pero mañana él puede volverse atrás. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el plan de Dios. Ese es el arreglo de Dios. Es voluntad de Dios que no pequemos. Pero podemos decidir por nuestra cuenta
pecar. Todavía Dios te sigue amando. Todavía Dios aprecia tu vida. Y todavía Dios te invita de nuevo, hijo, mira que has tropezado, levántate y vuelve. Pero Él no te va a obligar. Él te invita con cuerdas de amor. Y el amor no es tiránico, el amor no es impositivo, el amor no te fuerza a nada. No te forza a seguir una dirección que tú no quieres seguir. Bien. En 1 de Pedro 1:2 leemos, tenemos que entender bien este tópico. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, repito, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes son los elegidos? Son simplemente los que aceptan el llamado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso dice 1 de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Ezequiel 33:11 nos dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esto es claro. Y el conocido texto de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de misericordia es el llamado bondadoso y tierno de Dios. Ahora, Apocalipsis 22:17. Atención a este texto. El que quiera, atención, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. Así que no es algo impuesto caprichosamente, este se salva, este se pierde. No, esa omnisciencia de Dios, esa sabiduría de Dios arregló todo, preparó todo de antemano. Esa gracia salvífica, esa gracia es abierta y extendida a todos en una invitación de amor, de bondad, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acuérdense de las palabras de Jesús, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, de nuevo, Jesús no impone un llamado. Jesús ofrece la invitación. Pero la aceptación a ese llamado depende de ti. Y esa es la parte que nos hace responsables, porque el Señor en su momento, en el juicio, nos va a decir, yo te llamé en tal momento, yo te invité en tal camino, yo te ofrecí salvación a tal tiempo y tú no quisiste. Con Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cómo termina el versículo? Y no quisiste. Fue su decisión. Fue su rechazo, fue su elección de Barrabás, fue su elección de César como su rey, la que los llevó a ver su templo, su ciudad, su país totalmente arruinado. Bien, hay dos caminos, hermanos. Y esto es lo que nos permite ver con claridad que la predestinación de la cual nos habla el apóstol aquí es el arreglo preparado con anticipación, la gracia preordenada por Dios para que el que acepte esa gracia se salve. Deuteronomio 30:15. Abran sus Biblias, véanlo allí. Mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos opciones. Tú decides. Tú eliges. La vida y el bien, la muerte y el mal. Tú eres quien decides. Dios no te impone la vida y el bien. Es lo que Él quiere para ti. Es lo que Él ha preordenado. Es lo que ha predispuesto para ti. La vida y el bien. Pero tú tienes que decidirlo. Tienes que aceptarlo. Dios te ofrece la salvación. Tú tienes que tomarla. Dios no te la impone. Lamentablemente, la visión de la salvación predestinada es una salvación impuesta, una salvación forzada. Y ese no es el método de Cristo. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti o contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es claro, hermanos. Repito el versículo porque es muy claro. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tú escoges. Tú decides. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es lo que significa. Hay un interesante ejemplo en la Biblia, y quiero citarlo. Es la parábola de los talentos. En Mateo, porque Lucas da la versión de 10, pero en este caso Mateo nos presenta la parábola con 3 siervos. Voy a resumirlo porque es bien conocida esta parábola. A uno dio 5 talentos, al otro dio 2 y al otro 1 talento. Muy bien. Y el amo, el Señor, se marchó lejos. Obviamente, el Señor, dueño de los talentos, el que ha otorgado esos dones a los 3 siervos, es Cristo. Cuando se marchó lejos, es su regreso al cielo. Pero un día ha de venir y ha de pedir cuentas. Es el juicio. Sabemos que cuando, según la parábola, llega el Señor, entonces llama a sus siervos a pedir o a rendir cuentas. Ello representa el juicio que Dios hace sobre todos los hombres. El que recibió 5 dice: Señor, he ganado 5 talentos, y recibe la aprobación y entra al gozo de su Señor. Igualmente el que recibió 2. Pero, esta parte quiero leerla. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora vean bien. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este juicio hay una sentencia. Pero la sentencia se basa en un factor que clarifica lo que estamos estudiando. El Señor le dice al siervo: tú podías haber actuado de otra forma. Tú podías haber hecho algo distinto a lo que hiciste. Tú podías haber tomado otro camino, haber decidido otro proceder.
estaba en tu capacidad tomar otra decisión. En lugar de enterrar el talento, tú podrías haber dado ese talento a los banqueros. Así que estaba en tu capacidad decidir otra cosa. Y la sentencia, echadle fuera, es: estás perdido porque elegiste el camino equivocado. Esto demuestra categóricamente que somos juzgados por las acciones que hacemos en esta vida, porque no fuimos predestinados para vivir una vida impía, ni para vivir una vida santa. Fuimos hechos con libre albedrío, donde podemos elegir qué hacer o qué no hacer. Es nuestra elección. Si elegimos rechazar el camino de Dios, como lo presenta Jeremías, no andaremos. Podíamos haber elegido el camino correcto, haber decidido: sí, voy a andar por ese camino, y recibiríamos otra sentencia: bien, buen siervo fiel. Pero el que decidió: no voy a andar por ese camino, recibe la sentencia: siervo malo y negligente. Échanlo afuera. ¿Cuál es tu decisión esta noche, hermano? Recuerden, Dios condena al siervo porque él pudo haber obrado de otra forma, pudo haber tomado otro camino, pudo haber elegido otra forma de ser. Él era libre para actuar. No había nada que lo sujetase a una situación predeterminada. Él pudo haber hecho algo mejor en su vida. Amados hermanos, queda claro entonces, es tu decisión. En base a lo que Dios ha preparado, Dios ha arreglado todo, Dios ha acondicionado todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Pero tenemos que tomar ese ofrecimiento. Ese llamado de Dios tiene que ser oído y atendido. Es tu decisión oírlo o cerrar tus oídos. Es tu decisión aceptarlo o rechazarlo. Es tu decisión dar el paso a andar en ese camino o, como en el caso de Jeremías, no sigo ese camino. Libre albedrío. La verdad de Dios nos presenta claramente: porque a los que antes conoció, es decir, el arreglo que hizo Dios de antemano, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que lo que Dios ha arreglado, lo que Dios ha preparado, es que tras la aceptación de ese llamado, de esa invitación, lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Lleguemos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Lleguemos a ser hijos del Dios Altísimo. Y concluye el texto: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, nuestro hermano mayor. Cristo, el que ha guiado nuestros pasos. Cristo, el que está entre nosotros, que hemos elegido su camino, que hemos aceptado su ofrecimiento para sostenernos, guardarnos y darnos vida eterna. Quiera el Señor que esa sea nuestra decisión para recibir esa bendición. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para concluir con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos, tras el análisis de estos textos, concluido que realmente tú no has preparado a nadie para que se pierda, ni a ninguno para que sea salvo por predestinación, sino que tú ofreces tu llamamiento libre, amplio, para todos los hombres, y que tú nos presentas esa oferta, esa gracia salvadora, como un don inmerecido que tenemos que aceptar. Te ruego, Señor, que nos des el poder y gracia de tu Espíritu. No permita, Señor, por tu misericordia que nos endurezcamos. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Ayúdanos en nuestras debilidades. Que podamos abrirnos por tu gracia, por tu misma misericordia, a esa salvación que tú nos ofreces. Y que podamos entonces gozarnos en tu presencia ahora y por la eternidad. Bendice a cada uno de los que han estado escuchando este tema para que sean
fortalecidos, edificados y sellados entre los herederos de vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y mañana continuamos a la misma hora con el tema que tenemos. El Señor os bendiga.